Bueno, hermanos, como les dije, hoy entramos en el capítulo 35 del libro de Génesis, capítulo 35, y hoy estaremos viendo los versículos 1 al 15. No los voy a leer ahora, iré de manera progresiva, leyendo poco a poco y comentando algunas cosas, pero ese es el texto que vamos a estar abarcando hoy, Génesis 35, versículos 1 al 15. Para que nos situemos un poco, lo último que vimos de Génesis fue una tragedia, una de las mayores tragedias quizá que registra la Escritura. Vimos cómo Jacob había llegado a Siquem. No era el destino donde Dios le había dicho que fuese, pero era el destino donde él había decidido quedarse, donde él había decidido hospedarse. Y vimos en el capítulo 34 como Dina, la hija de Jacob, había sentido curiosidad por ir a ver las tierras de Siquem y conocer cómo eran las mujeres, las muchachas, las jóvenes de la tierra de Siquem. Pero en ese acto, Dina fue abusada por alguien, un dignatario, por llamarlo de alguna manera, de esa tierra, alguien con un alto cargo, con una alta posición, un príncipe. Y tras ese abuso, ese hombre se quedó enamorado de la hija de Jacob. Y ahí empezaron esas negociaciones. Él y su padre fueron a Jacob y sus hermanos a pedir la mano de Dina. Los hermanos, al ver que Jacob tampoco hacía nada, tomaron la iniciativa. Ellos tramaron un plan para vengarse. Le dijeron que si quería casarse con Dina, si quería a Dina por esposa, lo que tenía que hacer es que tanto él como todos los hombres de Siquem se tendrían que circuncidar, porque la circuncisión era la señal del pueblo, era la señal del pueblo de Jacob, de ese pueblo que estaba andando con él, la marca reconocida de aquellos que eran pueblo de Dios, y para ser parte de su pueblo, para unir sus familias, todos los hombres debían circuncidarse. Al estar enamorado, pues él accede, llama a todos los hombres de Siquem a circuncidarse, y eso los dejó completamente debilitados. Y un par de hermanos de Dina tomaron una noche, aprovechando que estaban los hombres débiles por el dolor, indefensos, y los mataron a todos. Se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños y saquearon toda la ciudad. Cuando Jacob supo eso, ahí sí le vino la preocupación, él tuvo miedo, él pensó que ahora toda la gente de alrededor se iba a levantar contra Jacob, y finalmente Jacob toma sus cosas y marcha para cuidar su vida. ¿Y hacia dónde vimos que Jacob se fue huyendo? ¿Hacia dónde vimos que Jacob se fue escapando por miedo? Jacob se fue a Betel, se dirige a Betel, donde tenía que haber ido inicialmente. Así que al final vimos que Jacob acaba donde Dios le dijo que tenía que estar. Y ahí estuvimos viendo, ¿no?, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y hoy vamos a ver cómo sigue esta historia. Jacob ha huido, ha escapado, se dirige a Betel. Pero antes de iniciar con el primer versículo, me gustaría leer una frase que quiero que tengamos en mente y la estemos recordando hasta el final del mensaje de hoy. Es una frase de Dale Ralph Davis que dice: no es solo por gracia que llegamos a ser pueblo de Dios, sino solo por gracia seguimos siendo su pueblo. A veces entendemos la gracia como algo en la salvación. Somos salvos por gracia. Y parece que nos olvidamos de la gracia, como que la limitamos a nuestra salvación. Pensamos en nuestra salvación, automáticamente pensamos en la gracia de Dios, pero se nos olvida que la gracia de Dios no solo es por lo cual somos salvos, sino por lo cual somos sostenidos, por lo cual somos cuidados, por lo cual Dios nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, nos muestra su favor. Nosotros respiramos gracia. Cada instante de nuestra vida es un aliento por la gracia de Dios. No es algo solamente de nuestra salvación, es algo de nuestra vida entera hasta la gloria. Y quiero que tengan esa frase presente mientras seguimos viendo un poco la vida y el recorrido de Jacob. Ahora vamos a ver en el versículo 1 de Génesis 35 cómo Jacob levanta un altar como un memorial. Dice así: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios
que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora Dios le da la instrucción a Jacob de ir a Betel, de levantarse, de salir hacia Betel. Ahora sí Jacob va a obedecer la voz de Dios. Ahora sí Jacob va a dirigirse hacia Betel y Dios le pide a Jacob que haga un altar. Un altar diciendo que allí se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. El altar en el Antiguo Testamento vemos como muchas veces tenía una función de memorial. Por eso le dice, levanta un altar porque recuerda que allí se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. Si se dan cuenta, casi siempre que vemos a un hombre de Dios en la historia bíblica levantando un altar es porque ha pasado algo. O Dios le ha dado un libramiento, o Dios le ha dado una victoria, o Dios ha hablado con él, o Dios se ha manifestado de una manera especial, pero algo significativo ha pasado y el altar es hecho. ¿Para qué? Porque los altares, ¿con qué se solían hacer? ¿Con qué material? De piedra. Solían ser piedras amontonadas, solían ser piedras acumuladas y usualmente esas piedras, aunque venía viento, no se las llevaba, aunque venía lluvia, no se las llevaba. Y cuando alguien pasaba por ahí, o si en un momento de su historia volvían a transitar ese lugar y veían ese montón de piedras acumulado, ¿qué vendría a su memoria? Dios me ayudó. Dios me favoreció, Dios me dio victoria, Dios estuvo conmigo, aquí Dios me libró de mi hermano. Y esos altares, no solo a ellos, sino que se solían transmitir a las generaciones siguientes. Se les solía contar a la siguiente generación lo que Dios había hecho. Y entonces, si a lo mejor ellos no, pero otra generación pasaba por allí y veía ese altar, diría, mira, aquí Dios a nuestros padres le hizo esto, aquí Dios a Abraham le hizo aquello, aquí Dios a Isaac le hizo aquello, aquí Dios a Jacob le hizo aquello. Así que los altares tenían una función de memorial, memorial. Y hermanos, eso es algo importante, porque nosotros como creyentes no edificamos altares, pero también tenemos memoriales de nuestra salvación. ¿Y cuál puede ser el mayor memorial que tenemos de nuestra salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo cuando Pablo instituye la cena del Señor? A los corintios les escribe que haced esto en memoria de mí. Esa frase se repite, haced esto en memoria de mí. Y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor es nuestro memorial. No tenemos un altar de piedra, no tenemos un altar de bronce, no tenemos un altar de hormigón. Pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros traemos a nuestra memoria la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, el cuerpo de Cristo partido por nuestros pecados, la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Cada vez que celebramos la cena del Señor juntos como pueblo, estamos trayendo a nuestra memoria nuestra salvación, nuestra redención. Y hermanos, esto nos enseña algo. Si en el Antiguo Testamento Dios requería esos altares como memoriales para que el pueblo trajese a su memoria cosas significativas, si nosotros tenemos en el Nuevo Testamento la cena del Señor no solo como una ordenanza, sino también como un memorial que trae a nuestra mente algo significativo, esto nos da una idea. Es importante traer a nuestra memoria cosas de Dios. Es importante traer a nuestra memoria cosas significativas. Es importante buscar la manera como ir trayendo a nuestra memoria cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pasado por pruebas y dificultades en la vida? Pero cuando ya hemos salido de algunas, traer a la memoria en un momento de dificultad lo que Dios ya ha hecho, como Dios ya nos ha sostenido, como Dios ya nos ha guardado, ¿qué nos ayuda? Dios ya me guardó una vez, Dios ya me sostuvo una vez, Dios ya me ha ayudado una vez. Traer a la memoria esas cosas nos fortalece en la fe. Traer a la memoria esas cosas nos ayuda a pasar con confianza por situaciones. ¿Por qué te imaginas tú? Mira, David, nosotros sabemos que venció a Goliat, pero nosotros sabemos que David mató un par de animales, según el relato bíblico. ¿Qué dos animales mató David?
¿Un qué? Un oso y un león. Ahora, ¿tú te imaginas la primera vez que David tiene que enfrentar uno de esos animales? A lo mejor, pues imagínate que David va a enfrentar un oso y se llena de miedo, o un león y se llena de miedo, pero lo vence con el favor de Dios, con la ayuda de Dios lo acaba matando. Al tiempo, imagínate que se encuentra un oso. ¿Qué le va a dar confianza a David? ¿Recuerdas cuando matamos el león? ¿Recuerda cuando maté el león? Pues yo, si maté el león, mato un oso. El traer a la memoria esa victoria le ayuda a enfrentar la misma situación en el presente con un animal diferente. Y así pasa muchas veces. Es bueno traer a la memoria cosas que hemos experimentado en nuestro caminar con Dios, de su favor, de su gracia, de su compasión, porque eso nos da aliento. Eso nos ayuda, eso nos recuerda su fidelidad, eso nos recuerda su amor, eso nos recuerda su cuidado, eso nos recuerda su protección. Pero a veces los creyentes vienen una prueba, se sumergen en la amargura, en la queja, en la angustia y parece que se olvidan de Dios, cuando deberían traer a su memoria su palabra. A mí me resulta absurdo, no, porque entiendo la fragilidad del ser humano, pero me resulta un poco inconsistente cuando me viene un creyente y me dice, ay, no me siento perdonado. Es que, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que si confieso mis pecados, pues Dios me... ¿Los has confesado? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí. Entonces no importa cómo te sientas, importa lo que dice la Biblia. O sea, tú no puedes vivir tu fe por lo que tú te sientes. Ah, yo no me siento perdonado. Ah, yo siento que Dios no me ama. Pero es que, ¿qué dice la Biblia? Con amor eterno te he amado. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué importa lo que tú sientes? Tú no tienes que traer a tu memoria tus sentimientos. Tú tienes que traer a tu memoria la verdad. Y tus sentimientos no son la verdad. Tus sentimientos son falibles, tus sentimientos son cambiantes, tus sentimientos son engañosos. La verdad es lo seguro. Y es lo que debemos traer a nuestra memoria. El mayor altar de piedras que podemos tener los creyentes es la verdad de la palabra. Es la verdad de la palabra, traerla constantemente a nuestra memoria para caminar seguros con Dios, recordando todas sus promesas. Y ahora va a pasar algo curioso. Jacob va a hacer un llamado a que los que caminan con él se purifiquen y abandonen toda idolatría. Génesis 35, versículos 2 al 4, dice así. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Primera cosa, si Jacob dice, quitad todos los dioses extranjeros que hay entre vosotros, ¿por qué es? Porque los hay. A veces tenemos la idea de, no, aquí hay un pueblo súper fiel a Dios, que solo adora a Dios, envuelto de gente pagana. Mira, ¿a quién le ha dicho esto Dios? ¿A quién le ha dicho esto Jacob? ¿A los de Siquem? ¿A los de fuera? A los de casa. A los de casa. Van a salir hacia Betel, van a hacer un altar a Dios y Jacob mira a su familia, mira a sus esposas, mira a las siervas, mira a los hijos, mira a los siervos y a los de casa les dice, si hay ídolos por ahí, que sé que hay, quitadlos de en medio. Algunos piensan que sus casas no tienen ídolos, que como uno es creyente, la casa va toda igual. ¿Y sabes qué? Siempre hay que revisar cómo está nuestra casa. Ah, no, yo soy creyente, mi mujer es creyente, toda nuestra casa está libre. Revisa los cajones de tu hijo, revisa el armario, revisa por ahí el corazón. No hay nada peor que dar por hecho que toda la casa va al mismo ritmo y esa no es una realidad. Esa no es la realidad. Jacob sabía que en esa casa había gente que cargaba ídolos. Mira lo que dice, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, eso es que había, ¿no? Entregaron pues a Jacob todos los dioses, no había uno,
plural, entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Ahora, una cosa interesante. Una vez un pastor, en un debate que tuve así personal, una charla amistosa, me citó este texto para decir que una mujer no podía jamás usar pendientes. Y normalmente me doy cuenta que las personas que quieren hacer una doctrina de algo que no es doctrina, utilizan textos aleatorios. Pero, por ejemplo, yo he leído Génesis con todos ustedes y me he dado cuenta que a una mujer de Dios en el camino alguien le puso algo en la nariz. Y ustedes también lo han leído. Pero ahí nos hacemos los locos. Pero eso pasó. Alguien le puso una argolla en la nariz a una mujer muy importante en el relato bíblico. Ahora, ¿aquí está prohibiendo el uso de pendientes? No. Pregunta, ¿qué estaba quitando Jacob de en medio de la casa? Los ídolos. Perfecto. Hay que entender una cosa. Los ídolos, nosotros siempre pensamos que son figuritas de hormigón, figuritas de madera, figuritas de yeso, pero también hay joyas que son propias de ídolos, hay joyas consagradas a ídolos, hay materiales usados en cultos paganos. Lo que Jacob de alguna manera está diciendo es: sacad aquí todo lo que venga del paganismo, sacad de aquí todo lo que venga de un ídolo, sacad de aquí todo lo que venga de un culto pagano, sacad de aquí todo lo que traigáis de vuestra adoración pasada. Y trajeron ídolos, trajeron pendientes. Por eso nosotros vemos que eso pasa en otra ocasión. En otra ocasión, en Éxodo, que es el próximo libro que veremos también cómo se funden materiales, se funden pulseras, se funden pendientes, pero vuelve a estar vinculado a todo lo que tiene que ver con el paganismo. Aquí no está diciendo que no se puede usar un pendiente. Aquí lo que se estaba queriendo eliminar es todo ídolo que había en la casa. Cualquier vinculación que hubiera con idolatría. Por ejemplo, podían ser unas piedrecitas. Porque a veces utilizaban piedras preciosas que se habían ofrecido a un ídolo, que se habían dado como ofrenda a un ídolo o que se habían utilizado en un culto pagano. Podían ser piedras preciosas, podrían ser joyas, podrían ser figuras. Lo que Jacob quería es que todos entregaran los ídolos que habían en su casa. Iban a emprender un nuevo camino, iban a caminar hacia Betel, iban a hacer una ofrenda a Dios, un altar a Dios, iban a adorar a Dios, y eso no era compatible con ídolos. Tenía que haber una limpieza, tenía que haber una purificación. Por eso también le dice que cambien sus vestidos. Tenía que haber una limpieza de todo lo que dejaban atrás. Tenía que haber una limpieza de todo lo que había pasado en Siquem. Por eso enterraron ahí los ídolos. Y tenían que empezar un nuevo camino con Dios limpios, un nuevo camino con Dios purificados, un nuevo camino con Dios lavados. Ahora, ¿qué conclusiones y qué aplicaciones podemos sacar de esta escena? La primera, la actitud de Jacob nos enseña la responsabilidad de un padre en santificar su casa. Bueno, yo me tengo que ocupar de mi hijo. No. Él se ocupó de su casa. Él se paró como hombre de familia, él se paró como cabeza de hogar y dijo: todos los ídolos fuera de esta casa. En esta casa no siguen habiendo ídolos. Hermano, es el padre el que tiene que plantarse en casa y decir: en esta casa no se escucha esta música, en esta casa no se pone esto en la tele, en esta casa no se ve ese videojuego, y que se enfaden. El padre no tiene que tener a la casa contenta, el padre tiene que tener a Dios contento. Papás, vais a tener que decidir entre que tu hijo siempre esté contento o que Dios esté siempre contento. Pero si tú quieres que tu hijo siempre esté contento, Dios no estará siempre contento, porque tu hijo no siempre va a querer lo que agrada a Dios. Pero cuando tú tienes a tu hijo siempre contento, no haces bien a tu hijo. Porque el mayor bien que le puede hacer un padre a su hijo es tener a Dios contento. Padres, necesitamos que los padres tomen la actitud que tomó Jacob, que se pongan al frente de su casa y velen, porque en su casa no haya ídolos. Y si en su casa hay ídolos, que trabajen para que esos ídolos salgan de su casa.
Padres, ¿cuánto hace que no revisan si hay ídolos en su hogar? Y no quiero que nadie ahora me venga con una mente supersticiosa de se ponga a buscar figuritas. Hay un búho aquí, hay aquí una imagen. Que si lo hay, lo quitan también. Todo lo que tenga que ver con paganismo lo arrancan. Pero me refiero que los ídolos son mucho más que eso. Me refiero a que deben velar por cualquier pecado que esté en su casa dando vueltas. Oculto en las redes, oculto en la televisión, oculto en la música, oculto en la habitación de un hijo, oculto en un dormitorio. Velar. Velar. Ustedes no pueden salvar a sus hijos, pero deben respetar su casa. Es su casa. Es el hogar que ustedes administran, es el hogar que ustedes, que ustedes rigen como cabeza. Por lo menos decir, Señor, yo no puedo hacer que el mundo te respete, pero mi casa sí, estos son mis dominios. Hermanos, yo no puedo decidir cómo otras congregaciones funcionan, yo no puedo decidir cómo el mundo camina, pero yo puedo velar porque donde Dios me ha puesto, se respete a Dios. Tú no tienes que preocuparte por la casa del vecino o por lo que hace tu hermano con tu sobrino. Pero tu casa sí. Eso es lo que Dios va a demandar de ti. A mí Dios no me va a demandar mis sobrinas. Dios no me va a demandar la casa de mi hermana. Dios no me va a demandar la casa de mi vecino. Pero yo rendiré cuentas de todo lo que permití en mi casa. Porque ahí yo tengo autoridad. En la calle no. En la calle no. Jacob no fue a sacar los ídolos de Siquem. Jacob dijo que no quería ídolos en su casa. Y esa actitud es propia de un hombre de Dios. Josué 24:15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ya, pero Josué, esto hay que preguntarlo a los de tu casa, si quieren. No, yo soy cabeza de mi casa. ¿Cómo que en mi casa? ¿Qué te crees? ¿Que es una democracia? ¿Que cada decisión que vamos a tomar en casa le pido voto a mis hijos? No, eso no va así. Este concepto moderno de en casa todos tienen voto. No, en casa papá y mamá dirigen, hijos siguen. Ya basta, de educación moderna. Ya basta de darle a los hijos una autoridad que hoy no tienen. Tendrán. ¿Cuál era la frase que nuestros padres nos decían? Cuando tú tengas tu casa, en tu casa tú harás, pero en mi casa llegas a tal hora. En mi casa comes a esta hora. En mi casa se duerme a esta hora. En mi casa se levanta uno a esta hora. En mi casa se ayuda a limpiar. En mi casa se hacen las tareas. En mi casa se hace la cama. En mi casa se fregan platos. En mi casa se trabaja para ayudar a mamá. En mi casa. Y si no, te puedes armar de fuerza, como tienes tanta chulería para decir que no, y te armas de fuerza para un trabajo y te pagas tu móvil, tu agua, tu luz, tu gas, tu ropa, tu alquiler, tu transporte. Porque si eres tan adulto para pedir independencia, sé independiente. Pero no confundas, no vives en un hotel. Jóvenes que estáis aquí, si quieres ser independiente, independízate, pero tu casa no es un hotel. Tu madre no es una camarera, una trabajadora doméstica que está para servirte, para que cuando sales del hotel llegues y la cama esté hecha, el almuerzo en la habitación ahí, ¿a qué hora hay desayuno, buffet a tal hora? No. Que andas por esa casa vaciando los armarios, abriendo la nevera, deshaciendo, ensuciando, solamente traes peso a una casa. Jóvenes, tenéis responsabilidades. Tenéis que ayudar en casa, servir a vuestros padres, cuidar vuestro hogar, colaborar con vuestro hogar. Pero claro, si vuestros padres no lo exigen, ¿quién soy yo, no? Que me miráis con cara de, métete en tu casa, tenéis toda la razón. Si vuestro padre os consiente, que lo sufra. Porque al final, el que lo sufre es él. Pero al final cada padre tiene el hijo que consiente tener. Y eso es una realidad que también hay que poner en la mesa. Porque los que ponen los límites son los padres. Y los que los quitan también. Los que dicen, bueno, déjalo llegar más tarde, también son ellos. Entonces, al final uno tiene que entender, ¿no? Cada padre tiene las consecuencias de su manera de educar. Pero os digo una cosa, los padres tienen un deber delante de Dios. El deber que en su casa se sirva, se respete y se honre al Dios Todopoderoso. Josué no hizo
votos en casa para preguntar a sus hijos, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿quién creéis que trajo esos ídolos? Había una persona en el relato muy querida de Jacob que había arrastrado ídolos con ella. Génesis 31, 19. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. El primer registro que tenemos de alguien cargando ídolos en la familia de Jacob fue su gran mujer amada. Te digo una cosa, Raquel es una mujer protagonista por el amor que Jacob le tuvo. Pero en cuanto Raquel muera, verás cómo desaparece del mapa. Dios no habla mucho de Raquel. Dios no menciona mucho a Raquel. Jacob quiso mucho a Raquel, Jacob amó mucho a Raquel, Jacob trabajó mucho por Raquel, pero Dios no habla mucho de ella. Es más, en cuanto Raquel sea enterrada, Dios pasa página. Y aquí hay una cosa que debemos entender. El corazón de Jacob amaba tanto a Raquel que estaba siendo permisivo con los pecados de Raquel quizá. Porque a lo mejor cuando Jacob se para y dice, sacad los ídolos, Jacob sabe quién los lleva. Ahora, ¿quién puede haber enseñado sobre esos ídolos a las siervas? ¿Quién puede haber enseñado sobre esos ídolos a los hijos? ¿Quién puede haber enseñado sobre esos ídolos a los que están alrededor? ¿Quién los carga? Una mujer que entendía de ídolos. Una mujer que tenía un pasado con ídolos. Una mujer que había tenido ídolos en su hogar anterior. Jacob estaba tan ciego de amor que hasta este momento parece que había permitido que los ídolos de Raquel estuvieran dando vueltas por la casa. Un consejo también y una aplicación para tu vida. Que tu amor nunca te ciegue hasta el punto de perder de vista lo que le agrada a Dios. Está prohibido el yugo desigual, pero yo me enamoré tanto y viene a la iglesia y me deja ir. Cuidado, que tu corazón no te ciegue hasta el punto de deshonrar a Dios. Porque vemos la historia de Jacob como el mayor de los romances. No, trabajó 7, le engañaron y estaba tan enamorado que trabajó 14. Sí, pero ¿dónde está ahí? Circulando ídolos en su familia, circulando ídolos en su hogar. Tu amor a Dios tiene que ser mayor que tu amor a cualquier otra persona. Tú no puedes mentir por un hijo, tú no puedes mentir por una esposa, tú no puedes deshonrar a Dios por un marido. Tu amor a Dios debe ser superior a tu amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Jesús lo dijo. El que ama padre, madre, esposa, esposo, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Él debe ser lo primero. Cuidado con las películas románticas que nos muestran una historia y valoramos ese amor de película que todo lo enfrenta. Ah, mira, Jacob, una historia de amor. Ídolos por medio. Romeo y Julieta, una historia de amor. Muerte por medio. Casi todas las historias de amor que nos muestran en las películas tienen tragedias, pecado, deshonra, desobediencia a los padres, gente que se escapa. No, hermanos, el amor que importa no es el de las películas, es el que Dios dice que es correcto. Que nuestro amor no sea tan grande que nos permita consentir ídolos en casa. Mamás, que no améis tanto a vuestros hijos, que les consintáis pecar porque no sois capaces de impedirlo. Y si se enfada, y si me da la espalda, y si ya no me quiere. Cuidado con los ídolos. Cuidado con los ídolos. Dios aborrece todo tipo de idolatría. Éxodo 20, versículos 3 y 4. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios aborrece la idolatría. Y cuando pensamos en idolatría, repito, no pensemos solo en figuras de yeso, de oro, de bronce, de madera. Porque, por ejemplo, el apóstol Juan también le dijo a los creyentes en 1 de Juan 5:21, hijos, guardaos
de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Hermano, guárdate de todo tipo de ídolo en el corazón. Todos nuestros corazones están sujetos a un ídolo, a la fama, al éxito, al ser el mejor en algo. Hermano, nos gustan los ídolos, amamos los ídolos, los amamos. La idolatría al reconocimiento, siempre necesito un aplauso, valoración, estar ahí delante, que me vean, que me aprueben, que me digan qué bueno eres el mejor. Eso puede ser un ídolo. Ese reconocimiento se puede volver mi ídolo y corro detrás de él. Necesito un 10, apruébame. Lo necesito. Cuidado con los ídolos. Una mujer puede ser un ídolo, un hijo puede ser un ídolo, un trabajo puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo, un ministerio puede ser un ídolo. Todo se puede volver un ídolo. La fama puede ser un ídolo. Todo se puede volver un ídolo. Por eso Juan lo dice, guardaos de los ídolos, guardaos de todo tipo de idolatría. Y para reconocer un ídolo hay que ser honesto y examinarse constantemente, porque el ídolo que hoy no tienes lo puedes tener mañana. Lo puedes tener mañana. Hay que preguntarle a nuestro corazón, ¿qué quieres? Tienes que hablar con tu propio corazón y hacerle preguntas claras. ¿Qué quieres? ¿Qué te alegra? ¿Qué te gusta? ¿Qué te entristece? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué es lo primero que piensas en la mañana? ¿Lo último que piensas en la noche? ¿Es Dios? ¿Lo primero es Dios? ¿Realmente es Dios? ¿O tu cabeza se alegra cuando hay dinero en la mano, cuando llega un cheque extra? A lo mejor tu mayor alegría, consuelo, paz, todo tiene que ver con un cheque, con un ingreso, con dinero. No sé qué es, pero hermano, hay que preguntarle al corazón siempre. Descubrir cuáles son nuestras motivaciones, cuál es el motor que mueve nuestra vida. Hermano, algo te mueve a vivir, algo. Algo te alegra más que todas las cosas, algo te entristece más que todas las cosas, algo necesitas más que todas las cosas. Hay algo en tu vida que si te lo quitan, es como si te arrancaran el corazón. Eso es el ídolo. Eso es el ídolo. Y eso tiene que ser Dios. Dios tiene que ser todo para ti. Lo otro tiene que ser secundario. No significa no amar a un hijo, no significa no amar a una esposa, no significa no amar tu trabajo o no amar tu ministerio. Significa no idolatrarlo. No hacer de eso el centro de tus afectos, de tu gozo, de tu paz, de tu tranquilidad. Dios debe ser nuestro todo. Así que Jacob toma una decisión. Jacob dice, vamos a adorar a Dios. Vamos a Betel a hacer un altar y adorar a Dios. Y primero hay que purificarse. ¿Sabes qué, amado hermano? Tú y yo tuvimos que ser primeramente purificados para ahora poder adorar a Dios. Te voy a contar una cosa. Si hay gente aquí hoy o el domingo, invitados, que cantan, no adoran, cantan. Eso es lo que tenéis que entender. Si vosotros creéis que la adoración es la actividad en sí, solamente, entonces cualquier mundano que venga y repita lo que hacemos también está adorando. Pero no es lo que enseña la Biblia. Los mundanos no adoran. Los impíos no adoran. Pero vienen al culto y cantan nuestras canciones. Pero no adoran. Es el problema. El problema es entender qué es adorar y cómo se adora. Y Jacob entiende, y esto es una manera de que nos va a llevar a entenderlo, que para llegar a Betel y hacer un altar y adorar a Dios, primero se tenían que lavar y purificar. Para adorar a Dios hay que estar puro. ¿Qué tenía que hacer un sumo sacerdote para presentar un sacrificio? Tenía que purificarse primero. Cada vez que hay un ritual religioso en el templo, cada vez que había un ritual religioso en el tabernáculo, primero tenía que haber un acto de purificación. Tú y yo necesitamos ser purificados para adorar a Dios. Necesitamos ser purificados para adorar a Dios. Y lo hemos sido en Cristo Jesús. Tito capítulo 2 y el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo nos
purificó. Cristo nos purificó para adorar al Padre y que ahora le podamos adorar, como Jesús dijo, no en el monte, no en Jerusalén, en espíritu y en verdad. Ahora empieza el camino hacia Betel. Jacob va a llegar a Betel, versículos 5 al 8. Génesis 35, versículos 5 al 8, dice: al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué hubo alrededor? Gran terror. ¿Recuerdan lo que sintió Jacob al principio cuando habían matado a los hombres? Dijo: ahora me van a odiar, ahora me habéis buscado un mal, ahora me van a perseguir. Y dice que alrededor de ellos hubo gran terror, hubo alboroto, hubo luchas, hubo problemas, pero no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Recuerdan la frase que hemos leído al principio? Es una historia de gracia, la historia de Jacob. Es la historia de aquel hombre que acierta una y falla dos. Es la historia del hombre que hace dos cosas torpe, de golpe hace una buena. Todos aquí en la sala que vamos siguiendo la historia decimos: ahora Jacob cambia. Y de golpe otra vez dos mal. Y vuelve a acertar una y pensamos: ahora Jacob, ahora lo ha hecho bien. Vuelve a hacer otra mal. Y parece que estamos aquí no esperando el día que Jacob no falle más. ¿Verdad? Seguimos la historia de Jacob pensando: ahora ya no lo hará mal, pero no va a acabar así su vida. Y la tuya. Y la tuya. Hermano, te voy a ser honesto, yo no espero que llegue el día en que te mire aquí congregando conmigo a tus 100 años, si Dios quiere, y diciendo: lleva 20 sin un fallo. Hasta tus 100 años, si Dios quiere, te voy a ver dando tropiezos. Una palabra, un gesto, una actitud. Sí, te veré crecer en santidad, te veré crecer a la imagen de Cristo, pero te veré fallar. Porque la excelencia, la perfección la vamos a encontrar en la gloria. Eso no significa que no busquemos ser perfeccionados. Eso no significa que no busquemos crecer en santidad. Eso significa que mientras estemos en esta tierra batallamos con nuestro cuerpo, con el pecado remanente, y solo aguardamos el día de la gloria, donde ya no habrá más pecado. La historia de Jacob es la nuestra. Una historia que empieza con gracia y acaba con gracia, y en el camino es gracia tras gracia. Podría haber Dios dejado que la gente avasallara a Jacob. Podría haber Dios dejado que los pueblos castigaran a Jacob en modo de disciplina, porque desobedeció, porque fue a Siquem, porque no fue directo a Betel, porque no paró. Sin embargo, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Nuevamente Dios tiene gracia con Jacob, así como contigo, así como conmigo, así como con todo su pueblo. Dice: y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut. ¿Ven lo que nosotros estábamos leyendo, por ejemplo, anteriormente en Génesis 34:30? Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y entre los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y nosotros leemos en este camino a Betel que Dios lo lleva con bien, que Dios lo cuida, que Dios lo guarda, que ningún mal le viene. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios le hubiera dado a Jacob todo lo que merece, ¿cómo debería estar Jacob ahora, en este momento de su historia? Muerto, ¿verdad? Pero no lo mires con esos ojos de justicia. Ahora mírate a ti y déjame que te pregunte: el salario del pecado es la muerte. Si Dios te hubiera dado a ti lo que mereces, ¿cómo estarías hoy? Igual que Jacob.
No permitas nunca que ser salvo te vuelva ahora el rey de la moral. Llegamos a Jesús diciendo, no soy digno. Sigamos en Jesús pensando, no soy digno. Que nunca lleguemos a mirar a los que ahora llegan indignos y pensemos, tiene lo que se merece. Déjalo, está pagando consecuencias. Cuidado, porque eso puede pasar en el corazón de muchos creyentes. Se nos olvida la gracia de Dios. Hermano, sigue siendo un pecador. Sigue siendo indigno. Sigue sin merecer nada de Dios, como todos los que están ahí fuera. Y nuestros ojos deben mirar a esas almas perdidas y pedir por la misma gracia que Dios tuvo con nosotros. ¿Quiénes somos hoy para nosotros ahora valorar quién vale y quién no? Llegamos a la iglesia. Mira qué bueno. Llegamos a la iglesia perdidos, borrachos, drogados, mujeriegos, mujeres sensuales, inmorales. Y ahora nosotros somos los que miran por encima del hombro y decimos, esa hermana hoy no atinó con el pantalón. Ese hermano falló. Ese hermano congrega. Ahora, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado, señores? Que nos hemos vuelto los escribas y fariseos del momento. Miren, hay que corregir el pecado. Pero yo le dije algo a unos hermanos estos días en Grecia. Le dije, hay que señalar las faltas. Ser cristiano significa ahora pasar por alto todo. Lo que está mal, está mal. Pero hay que hacerlo con el corazón de Cristo. Mira, el corazón de un escriba y de un fariseo señala la falta y se va. El corazón de Cristo señala la falta y va a ayudar. ¿Cuál eres tú? El que solo dice, la hermana está mal. Ok, ¿y qué has hecho para echarle una mano? Nada, solo te digo que está mal. Fariseo, escriba. Hay dos maneras de señalar faltas. Una piadosa y una que se cree moralmente superior. El mal cristianismo, el del libertinaje, es como todos pecan, que nadie diga nada. No, eso va a conducir al libertinaje. Pero cuidado con el otro punto. Cuidado con el legalismo. Cuidado con el yo soy mejor, Dios me quiere más. Yo visto mejor, Dios me ve mejor. Yo soy más santo, yo soy más digno, yo soy más bueno, yo soy más puro. No, miren, hay que corregir el pecado, pero hay que ayudar al que peca. Hay que señalar la falta, pero hay que ayudar al que ha cometido tal falta. Yo estoy intentando aplicar en mi vida algo. Lo digo como consejo, si no quieren no lo apliquen, es algo personal. Si lo que voy a decir a cualquier persona de alguien no va con la ayuda, me callo. Si le voy a comentar a un hermano, fulano es así, fulana es así, pero no voy a ayudar a fulano, me callo. Porque entonces es criticar, chisme y pecado. La segunda cosa que me pregunto es, ¿qué gano diciéndole a fulano lo de fulanito? Nada. ¿Qué me motiva a hacerlo? Pecado otra vez. Entonces siempre me tiendo a conducir últimamente el corazón a decir, si voy a hacer algo, lo voy a decir a la persona y no para matarlo, ofreciéndole una solución. Voy a ir pongamos una muchacha que lleva un tiempo en la iglesia y todavía no entiende el concepto de modestia y decoro. No voy a ir a decirle, mira, pareces una ramera mundana. Me voy a sentar, la voy a acompañar, la voy a enseñar, le voy a tener paciencia, porque no va a aprender de la noche a la mañana. Le voy a dar gracia, la voy a proteger de los ojos calumniadores. Porque ayudar es a lo que el Señor nos llamó. Somos muy buenos para ver lo que está mal en la gente, pero somos muy lentos para ayudar a que no estén mal. Hermanos, somos llamados a dar gracia de la que tanto recibimos. Y nos falta mucho. Nos falta mucho.
cuidado, de verdad se lo digo, cuidado con que el celo por la santidad se separe del amor. Porque nos volveremos un pueblo insoportable con el que nadie va a querer compartir un espacio. Van a decir, me voy a sentar con fulano y es como sentarse con el perfecto del universo, que lo hace todo bien y todo el mundo alrededor está mal. Yo miro a Jacob y me veo a mí, un hombre torpe, intentando hacer las cosas bien, fallando por el camino y rogándome a mí, porque yo miro a Jacob y me sale el juicio. Este Jacob, este Jacob, este Jacob. Pero me doy cuenta leyendo la Biblia. Mis ojos tienden al juicio de los personajes. Pero cuando yo me pongo a mirarlo, digo, pues soy yo. Pero si esa es mi historia. Si esa es mi historia. Y en mis oraciones está, Señor, báñame de gracia. Santidad, pero con gracia. Con amor. Hazme una ayuda para el que le cuesta un área de su vida. Hazme una ayuda. Para alguien torpe, hazme una ayuda. Y si no, cierra mis labios. Yo no sé cómo están ustedes en cuanto a eso. Pero a veces nuestros señalamientos pueden hacer más daño que bien. ¿Está bien señalar? Sí, Jesús nos llama a hacerlo. Pero con el fin de restaurar. Y para restaurar hay que estar, ayudar, acompañar, animar, exhortar y tener paciencia, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué sucede allí en Betel seguidamente? Jacob es bendecido y es renombrado. Versículos 9 y 10 dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. No vamos a demorar mucho aquí porque es algo que ya habíamos visto. En Génesis 32, 28, ¿recuerdan? Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. La historia de Jacob, Dios la cambió tanto hasta el punto que le cambió hasta el nombre. Y esto nos recuerda a nosotros que así es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y seguidamente ahora Dios trae su bendición nuevamente, le recuerda el pacto que Dios había hecho a Jacob en los versículos 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Yo me quedo asombrado, hermanos. Un hombre que acaba de parar en Siquem, desobedeciendo a Dios, que acaba de dejar, permitir, de alguna manera, abusan a su hija, no hace nada. Sus hijos acaban de matar a un pueblo y Dios lo bendice. Yo le pido a Dios de verdad que me dé un poco de su misericordia, porque es que tenemos un Dios sumamente compasivo, sumamente bueno, sumamente misericordioso. En cualquier otro momento quizá habría pensado en que Dios bendiga a Jacob, pero Dios lo hace con nosotros. A veces en el momento que más hemos fallado, parece que se nos abre una puerta. ¿Sabes? Eso nos humilla mucho. Eso nos humilla, nos duele. A mí personalmente me duele. Es como Dios diciéndote, ahora esperabas una manotada en la cabeza, ¿verdad? Y mira que te doy, una bendición. Es humillante. ¿Sabes qué te recuerda Dios? Aunque tú seas infiel, yo sigo siendo fiel. Y eso te humilla. Si eres cristiano, eso no te lleva a tumbarte en mamá que decir, pues sigo a la sopa boba, haciéndolo todo mal porque Él es bueno. Eso te avergüenza. Eso te avergüenza y te dices, Señor, tú no mereces que te falle. Tú no mereces que haga estas cosas. Tú mereces que me dé más, que me entregue más, que te ame más, que te sirva más, que te busque más. La gracia humilla al creyente. Humilla el corazón del creyente.
Las palabras que Dios le ha dado a Jacob, ya las habíamos visto, pero las habíamos visto en una secuencia de patriarcas. Por ejemplo, ¿recuerdan las palabras de Dios a Abraham en Génesis 17, 6 al 8? Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti y con todas tus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Ahora, ¿recuerdan también las palabras que Dios le dijo ya no a Abraham, sino a Isaac? Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Versículo 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Así que vemos ahora a Dios recordándole a Jacob sus promesas, las promesas que Dios le había hecho a Abraham, luego la promesa que siguió con su padre, el padre de Jacob, el hijo de Abraham, Isaac, y luego la promesa que sigue con Jacob. Pero nunca se han preguntado ustedes dónde acaba esa promesa. Abraham, Isaac, Jacob. Porque ahora, ¿qué pasa en el camino? En el camino las tribus se dispersan. Luego el reino se divide en dos. Luego las cosas se rompen. ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedaron esas promesas? Hay una cosa maravillosa que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. En Gálatas 3:16 le dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Han escuchado lo que Dios le ha dicho a Abraham? A ti y a tu descendencia, a ti y a tu descendencia, a ti y a tu descendencia. Pero mira cómo lo interpreta Pablo ahora, inspirado por Dios. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. El mismo apóstol Pablo dice: todas las promesas son en Jesús, sí, y en él, amén. Cuando Dios le dice a Abraham: para ti y tu descendencia, esa descendencia apunta a Cristo como la fuente del pacto, como la fuente de las promesas. Y por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos toda bendición en Cristo, no en Abraham, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que las promesas que Dios hace a Abraham, las promesas que Dios hace a Jacob, a Isaac: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Aquellos que creen en su nombre, aquellos que lo reciben, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vivimos la promesa, en Cristo. En Cristo somos pueblo de Dios. Y finalmente cerramos con los versículos 9 al 15. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Un hombre que empezó su camino mal, que al principio parece que cambió y empezó a hacer algunas cosas bien, luego volvió a tomar decisiones mal, luego parece que acertó otra. ¿Recuerdan? Hace no mucho lo vimos salir al frente de su familia cuando venía Esaú y dijimos: mira, ahora sí Jacob ha aprendido, un hombre que se pone delante de los suyos, él va a pagar por sus pecados, él va a defender a su familia, pero luego violan a su hija, Jacob no hace nada. Nosotros somos igual, a veces acertamos, a veces no. A veces sacamos un 10 en vida cristiana, otras un suficiente y raspado. A veces nos levantamos con la unción de Elías al enfrentar a los profetas de Baal, y a veces nos levantamos con la unción de Elías al decir: Dios, mátame que tengo miedo.
A veces somos ese Job de Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor, y luego somos el Job de maldigo el día en que nací. ¿Verdad? A veces somos el Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a veces somos el Juan el Bautista de la cárcel. Y te preguntar si es él, porque yo ya no lo sé. ¿Te estás dando cuenta? A veces somos el Pedro de yo estaré contigo hasta la muerte. O a veces somos el de yo no lo conozco. A veces somos el Pablo de lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de todo esto? Y podemos seguir. A veces somos el David que vence a Goliat y a veces somos el David que miró a Betsabé. A veces somos el siervo fiel, a veces somos el siervo infiel, a veces somos el que va a ganar almas, a veces somos el que no le predica ni al vecino, a veces somos el que va a congregar con regularidad, luego somos el que pierde las ganas de congregar, a veces el que ora y parece que va a avivarse y otras veces el que ora y parece que está hablando con el techo. Y eso nos recuerda que nuestra vida es gracia. Eso nos recuerda que si nuestra vida dependiese de nuestro mérito, hermanos amados, mejor dejemos ya esto porque nadie va a llegar a la meta. Pero es interesante que el hombre que dijo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo, fue el mismo hombre que dijo, he terminado la carrera, he peleado la batalla y guardado la fe. Ahora me espera la corona inmarcesible de gloria. ¿Y por qué terminó la carrera? Él era esforzado, él lo dijo, yo he trabajado más que todos, pero también reconoció algo, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. El Pablo que termina la carrera no es el gran apóstol Pablo, es el pequeño Pablo que nos dijo a todos, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y nosotros también somos lo que somos por la gracia de Dios. Y que esa gracia no nos lleve a relajarnos, porque lo amamos y queremos honrarle siempre. Pero que esa gracia nos lleve a no desistir. Si has fallado como Jacob, si has caído como Jacob, si has tomado una mala decisión como Jacob, no desistas. Deja Siquem atrás. Ya lo de Siquem pasó. Y ahora ve a Betel, haz un nuevo altar, adora otra vez a Dios. Esa es la vida del creyente. Me equivoqué, Señor, ok. Vuelve a adorar. Vuelve a buscarme, purifícate otra vez, confiesa tus pecados, ven a mi presencia y adórame de nuevo. Y recuerda el lugar donde yo te saqué un día. Nuestra vida es una vida de gracia. Por eso termino recordando el pasaje de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, el versículo 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, hermanos, somos preparados y salvados para buenas obras, pero somos fruto de la gracia de Dios. Así que tu corazón te lleve a buscar buenas obras, pero que también te lleve a ser agradecido por esa gracia tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y cuando veas a un hermano que no hace buenas obras, ve y acércate con gracia y anímalo a esas buenas obras, ayúdalo a esas buenas obras, exhórtalo, de gracia recibiste, de gracia también, dale y demos a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos habla, nos instruye, nos enseña, nos edifica, nos exhorta. Te pido, bendito Dios, que puedas hablar a nuestras vidas siempre a la luz de tu palabra y que puedas seguir transformándonos. Ayúdanos a seguir creciendo en santidad, pero también creciendo en piedad, en amor, en compasión, en misericordia y en gracia unos para con otros. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestra vida por obra de tu Espíritu Santo, Señor, y que sigas moldeándonos a la imagen de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.